En el estudio anterior vimos que Jesús estaba en el lado oeste del río Jordán, en la zona de Perea, e inicia su viaje de retorno hacia la aldea de Betania, muy cerca de Jerusalén, y precisamente es el inicio de ese retorno para llegar después a Jerusalén a cumplir su misión completa. El día de hoy estaremos viendo cómo Jesús llega a la aldea de Betania, tiene el encuentro con Marta, con María, y vamos a ver ahí las distintas experiencias que se viven, en especial ese momento que Jesús experimenta de dolor profundo, a ver la situación de la humanidad sumida en las garras del pecado y cómo eso toca y conmueve el corazón del Señor. Así que veremos esta noche la siguiente parte del capítulo 11 del Evangelio de Juan. La semana anterior vimos la primera sección, ¿verdad? Y ustedes se recordarán que Jesús estaba en la región de Perea. La región de Perea era en el lado este del río Jordán. Y recordábamos que en esa zona quien tenía la autoridad era Herodes. Y Jesús estuvo allí predicando. Fue donde al inicio Juan el Bautista había estado haciendo su ministerio de preparar el camino para el Mesías. Y Jesús en esa zona, en ese lugar, estaba teniendo un ministerio fructífero. O sea, había gente que estaba creyendo. Jesús estaba cosechando todavía del trabajo que había hecho Juan el Bautista. Recordábamos que para ese momento Juan el Bautista ya había muerto, lo había matado precisamente Herodes. Bueno, estando en esa región, recibe la noticia que su amigo Lázaro está enfermo. Así que decide regresar a Betania. Betania quedaba en las cercanías de Jerusalén, como vamos a ver en unos momentos, y esto que había una situación de peligro, que él regresara a Jerusalén. Recordémonos que nos habíamos quedado en el capítulo 10, donde quisieron aprender a Jesús para matarlo, y Jesús había salido a esa otra región porque aún no era su hora. Sus mismos discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo piensas regresar ahí si te quieren apedrear? Y al final, Tomás, ¿verdad? Fue el que dice, bueno, si el Señor quiere ir, vamos, y aunque muramos todos, dice, ¿verdad? Bueno, pues ya se nos hizo el relato que Jesús se queda un tiempo más ahí en Perea, y ahora entonces vamos a ver en el pasaje de hoy cómo él regresa. El versículo 17 y 18 expresa esto. Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Si usted tiene la Reina Valera 60, le va a dar la medida en estadios, que era una medida de ese tiempo, y 3 kilómetros ya está pasado a nuestro sistema que conocemos. Se nos dice que Lázaro tenía como 4 días de muerto. Esto implica que hasta se estaba iniciando el proceso de descomposición. Ahora, aquí les voy a mencionar algo que se cree que creían algunos rabinos de aquel tiempo. Creían que si una persona podría resucitar, podría ser dentro de los 3 primeros días, porque según ellos, esto no es bíblico, pues según ellos, el espíritu de la persona podría retornar en 3 días. Ahora, lo interesante es que aquí se nos dice el relato Juan que llevaba 4, o sea, en pocas palabras, Lázaro estaba muerto, bien muerto, no hay duda, porque algunos incrédulos han querido atacar los milagros de Jesús diciendo que los que él resucitó, que no estaban muertos, que estaban en un estado así como de catalepsia, y entonces que fue un aparente milagro. Este no es el primer milagro de resurrección que va a hacer Jesús. Hubo otros 2, la hija de la viuda de Naín y la de Jairo, que lo veremos en el siguiente estudio. Bueno, si uno iba a pie de Jerusalén a Betania, más o menos tomaría, entonces son 3 kilómetros, así, más o menos a un caminar regular, podría tomarle 50 a 60 minutos, ¿verdad? Dice el versículo 19 que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Le tomé nota que dice muchos de los judíos, o sea, fue un buen grupo. Esto nos hace pensar
y es lo que opinan algunos estudiosos, que Lázaro y sus hermanas tenían una posición importante en la aldea, o sea, eran conocidos incluso hasta Jerusalén. Ya hemos mencionado que muy posiblemente en los viajes que hizo Jesús de Galilea para Jerusalén, pasó ahí por la casa, y hay evidencia en otro de los evangelios que Jesús pasa por la casa de Marta, María y Lázaro. Ahora imagínense, recibir a Jesús con sus discípulos era porque había que tener capacidad de poder atender tanta gente. Así que el hecho de que muchos judíos llegan da la indicación de que era una familia importante ahí en Betania. Siguiendo la costumbre, los conocidos de la familia llegaron a expresar sus condolencias. Este proceso podía tomar varios días, incluso se quedaban una semana ahí con la familia expresándole su dolor, ¿verdad? Algunos de estos judíos que llegaron a la aldea de Betania serían testigos del milagro que realizaría el Señor. Hoy no lo vamos a ver, hoy vamos a ver justo hasta un momentito antes. El versículo 20 nos dice, entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada en la casa. Bueno, Marta al parecer era la más activa, ¿verdad? Entonces oye que Jesús viene y sale y se va. Obviamente no estaba cerca, sino no había entrado a la aldea, y ahí es a donde va Marta a encontrarse con Jesús. María permanece en la casa. Por supuesto, asumimos que estaba atendiendo a los que habían venido a darles el pésame, a expresar sus condolencias. Y Marta, como era más hiperactiva, acá se levantó y fue a encontrarse con Jesús. En el versículo 21 y 22 nos dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Uno en una lectura así a primera, uno podría decir como que Marta estaba algo sentida con el Señor por lo que le dice, pero en realidad Marta no le está hablando irrespetuosamente al Señor, no le está echando en cara lo sucedido. Lo único, solo le está expresando su sentir de lo que hubiera podido ser si él hubiera estado presente. Por otro lado, cuando Marta le dice, yo sé que si tú le pides a Dios, Él te da lo que tú le pidas, algunos creen que Marta está pensando en la resurrección de Lázaro, pero no, solo está expresándole a Jesús la confianza que tiene en Él. Recuérdense que ellas sabían o habían sido testigos de otros milagros, así que ella le dice, lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar, pero no quiere decir que esté pensando en la resurrección. Vamos a ver más adelante, ahorita en breve, que Marta no estaba pensando en que iba a resucitar a su hermano, ¿verdad? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Aquí es donde nos damos cuenta que cuando Marta le dice a Jesús que yo sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo da, Marta no estaba pensando en la resurrección, porque ahorita cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, la mente de Marta se va, sí, le dice, sí, Señor, sé que va a resucitar allá en el día final. En la mentalidad judía, obviamente, se conocía el tema de la resurrección, y nos atrevemos a decir que posiblemente Marta le vino a la mente algunos de los pasajes que había aprendido. Yo voy a citar algunos, hay más que hablan del tema de la resurrección. Por ejemplo, aquí donde digo que Jesús le afirma a Marta lo que iba a suceder en breve, y le dice, tu hermano va a resucitar, pero ella no entiende que va a resucitar en ese momento o ahí cerca, sino lo ve en el futuro, como dice Isaías 26:19. Tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán. Despierten y canten, oh moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de luces, y la tierra dará luz a sus fallecidos. Entonces, este y otros pasajes tocan el tema de la
resurrección en el Antiguo Testamento. Hay otro que quizás es más conocido, que es el que está en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Y lo más probable es que en base a este pasaje de Daniel 12:2, en el Evangelio de Juan, Jesucristo lo cita y lo amplía. En Juan 5, 28 y 29, Jesús está enseñando y dice: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Y ustedes se recuerdan que en Apocalipsis pues estudiamos este tema de la resurrección futura, ¿verdad? Donde van para juicio. Bueno, pues esto era lo que manejaba muy posiblemente un judío de aquellos tiempos. Así que Marta, cuando le dice, tu hermano va a resucitar, ella dice, sí, allá en la resurrección futura. Pero Jesucristo le estaba hablando de algo que iba a pasar muy cerca en tiempo de ellos, ¿verdad? Al llegar al versículo 25 y 26, Jesús le dijo a Marta, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le hace una pregunta. ¿Crees esto? ¿Mm? Jesús es la fuente. Él es el que produce la resurrección y la vida. Y eso es lo que le está diciendo a Marta. Y agrega, pues, que el que cree en él, tomemos nota, desde ese momento ya tiene vida eterna. Cuando uno cree en Cristo Jesús, en el momento en que uno cree, en el momento en que uno nace de nuevo, automáticamente a partir de ahí, uno ya tiene vida eterna. Vida eterna de bendición, pues, al lado de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces es algo que es bueno recordarlo. Que la vida eterna, no, sí, para nosotros es futura, pero nos pertenece, ya nos la dio el Señor desde el momento en que creímos, ¿verdad? Pero además, el que cree en Jesús no experimentará la muerte eterna. Si ustedes se recuerdan, aquellos que le han rechazado, los que no han querido creer en él, y está aquí mismo en Juan, ellos ya están condenados porque rechazaron al Hijo de Dios. Y cuando le dice a Marta, Marta, ¿crees lo que te digo? En pocas palabras le está diciendo, crees en mí, porque creer esto que Jesús dice implica creer en él. Y la respuesta de Marta es bien interesante. La respuesta fue, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Aquí, pues hemos visto varios pasajes donde la gente cree en Jesús. Por ejemplo, se recordarán de la mujer samaritana, cuando ella le dice, sabemos que cuando venga el Mesías, ¿verdad? Y Jesús le dice, el que está hablando contigo es. Y se nos dice que la mujer creyó. También tenemos el caso muy cerca aquí en los capítulos recientes del hombre ciego de nacimiento, cuando tiene ese encuentro personal con Jesús después de haber sido sanado, después de haber sido acusado ahí con los líderes judíos, que él expresa su fe en el Señor Jesús también. Y ahora estamos viendo el caso de Marta. Por supuesto, como anotamos aquí, Marta cree que Jesús es el Cristo. Eso quiere decir el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto que expresa Marta precisamente es el objetivo por el cual Juan escribió su evangelio. Y aquí cito el capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Juan escribe el evangelio para contarnos toda esta historia,
con el objetivo de que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y estamos viendo aquí en este pasaje a Marta expresando lo mismo, diciendo, creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Juan agrega, para que creyendo tengan vida en su nombre. Bueno, puede surgir una pregunta. ¿Es en este momento que Marta creyó en Jesucristo? Yo en lo personal no puedo afirmarlo. Puede ser, ahorita ya está diciéndole algo que quizás había pasado antes o quizás en este momento. Como sea, el hecho es de que Marta fue una genuina creyente, centrada en su fe en Cristo Jesús. Así que cuando llegamos al versículo 28 en adelante, dice, cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Ella, o sea, María, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a donde él estaba. Bueno, miren, tratando de entender la escena, yo supongo que llega Marta así con sigilo a decirle, María, el maestro vino y quiere platicar contigo. ¿Saben cómo es? Como cuando le dicen a uno, no vayas a voltear a ver por la persona que está allá y lo primero que hace la persona es que voltea, ¿verdad? Y se da color. Entonces viene, María dice que nomás lo oyó, se levantó de prisa y se fue donde él estaba. Vamos a ver qué pasó con esto que no lo hizo discretamente. Nos dice el pasaje que Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Por eso consideramos que estaba en las afueras, como anoto aquí. Acto seguido, Marta fue a llamar a su hermana, a pedido del Señor. María asiste con prontitud al lugar en las afueras de la aldea, es donde queremos que estaba, en la afuerita. Ahí fue donde había encontrado Marta a Jesús, y ahí llega María. Pero como diría, yo tuve una nana que decía, salió volada, decía, para decir que alguien salió rápido, ¿verdad? Entonces hubiera hecho como María salió volada a la entrevista a ver a Jesús, dice el versículo 31, que entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, se levantó de prisa y salió. La siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Entonces, de nuevo, la salida de María no fue nada discreta. Entonces la vieron y ¿dónde? ¿Y María dónde va? De plano va a llorar al sepulcro, ¿verdad? Así que estos judíos salen detrás de María, pero es interesante, no es que como que dice, no era así como quería Dios que pasara. Jesús ya sabía, porque estos judíos que siguen a María serían los futuros testigos, además de sus discípulos, del milagro de la resurrección que haría Jesús con Lázaro. Y recuérdense que desde que vimos el pasaje anterior, que le dicen a Jesús que Lázaro está muerto, él dice, muy bien, oye, y se queda un tiempito más ahí en Perea, ¿verdad? Y es donde estudiamos que él le dice, bueno, Lázaro duerme, y entonces los discípulos le dicen, bueno, si está dormido va a despertar. Entonces ya Jesús les dijo, no, Lázaro ya se murió, ¿verdad? Pero esta muerte es para la gloria de Dios. Él iba ya camino a Jerusalén y todavía seguía preparando y fortaleciendo a sus discípulos. Esta resurrección tenía como objetivo fortalecer todavía más la fe de sus discípulos, pero a la vez iban a haber otras personas que se iban a ver beneficiadas de observar esta obra maravillosa de Jesús, y dentro de ellos algunos de los judíos, no todos, pero algunos de los judíos serían testigos de este milagro de resurrección. El versículo 32. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. De nuevo, podemos tener la idea como somos nosotros, ¿verdad? Echándonos en cara por cada causa que María le estaba alegando al Señor, pero no, igual que su hermana, María no es irrespetuosa con el Señor, sino que lamenta que Jesús no estuvo antes, porque si hubiera estado antes, lo hubiera podido sanar. Ese era
el sentir, ¿verdad? Con el lástima que no estuviste antes, hubiéramos dicho nosotros. Así que en el versículo 23, este versículo es interesante y tengo aquí dos versiones y vamos a tener una explicación. Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, dice aquí la Reina Valera 2015, se conmovió en espíritu y se turbó. Entonces, leyendo esa palabra, se conmovió en espíritu, cuando uno va al verbo original, da unas connotaciones, algo así como que no solo se conmovió, sino que se molestó. Así que me puse a revisar otras versiones, algunas tienen una idea similar a la Reina Valera, pero la nueva traducción viviente, que es la que yo les estoy poniendo abajo, miren cómo lo dice. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Así que una versión dice, se conmovió en su espíritu y la otra dice, se enojó en su interior, ¿verdad? Ahora, los que son más estudiosos en esto están de acuerdo que el verbo, lo que quiere decir que sí, el Señor se molestó. Ahí como traduce la nueva traducción viviente, se enojó en su interior. Ahora, ¿cómo nos explicamos esto? Porque normalmente uno leía este pasaje y uno decía, de plano le tocó ver a María llorando y los que venían llorando y se compungió, ¿verdad? Que se solidarizó. Pero el verbo no es eso lo que explica. Esta molestia se debe a que Jesús experimentó esto al estar cara a cara con la realidad y consecuencia del pecado. O sea, la muerte de Lázaro y el sufrimiento, todo eso es consecuencia del pecado. La muerte y la incredulidad, ahí estaban presentes. Por un lado, la muerte física es una consecuencia del pecado, pero la incredulidad del ser humano. Todos los estudiosos dicen que esta molestia al Señor Jesús es al estar frente a esa situación que son las consecuencias de la muerte y del pecado, ¿verdad? Ahora, hay otras interpretaciones. Sí, es cierto, algunos dicen que reconocen pues que Jesús se molesta, pero porque ve que no creen que él va a poder sanar a Lázaro. Pero algunos dicen que no es así porque la gente ni siquiera esperaba que Jesús fuera a sanar a Lázaro. Entonces, esta consideré que era la más cercana a lo que hacía el sentido de ese verbo que está ahí. El versículo 34 dice, pregunta, y dijo Jesús, dijo, ¿dónde lo han puesto? Refiriéndose, por supuesto, a Lázaro. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Al parecer, algunos de los judíos que simpatizaban con Jesucristo se ofrecen a mostrarle el lugar donde está sepultado Lázaro. Y como dije, notemos, le llaman Señor. El hecho de que lo llamen Señor es lo que da la clave para entender que dentro de todos los judíos había unos que simpatizaban con él y son los que se ofrecen a enseñarle el lugar. Y entonces viene yo creo que ustedes ya se saben esta, ¿verdad? Que el versículo 35 es el versículo más corto de la Biblia, que es este. Jesús lloró, ¿verdad? Yo cada vez que leía esto y veía la escena de María llorando, Marta y todo lo demás, pues yo entendía que Jesús había llorado porque como cuando uno está con alguien que está sufriendo, ahora uno se compadece y hasta uno llora. Pero los comentaristas tienen otra opinión. Aquí les voy a colocar la del doctor Thomas Constable. Dice que la razón del llanto de Jesús expresa al parecer la pena y el dolor que se produjeron en su corazón al observar el pecado y sus consecuencias. Las lágrimas de Jesús son la prueba de su compasión por la humanidad caída.
¿Y por qué no es un llorar de tristeza por la muerte de Lázaro? Lo van a ver que lo anoto más adelante. Es que lo iba a resucitar. Así que ¿por qué Jesús iba a estar triste si él iba a resucitar a Lázaro? Así que no iba a estar llorando si él ya, su siguiente paso era resucitarlo. Por eso aquí los comentaristas expresan que Jesús lloró tiene que ver más por la situación de la humanidad, presa del pecado, ¿verdad? Sujetos a la muerte física, y eso es lo que toca el corazón del Señor. Este llanto también, dicen otros comentaristas, es una expresión de su humanidad. Si bien es cierto, Juan nos va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, también comparte elementos de su humanidad, como en este caso lloró, o se recuerdan cuando se cansó y se queda ya sentado en el pozo con la mujer, donde llega la mujer samaritana. Pues Juan también deja unos trazos ahí del aspecto humano de Jesús, como lo sería en este caso este llanto. Así que vamos llegando a la parte final ya, versículos 36 y 37. Entonces dijeron los judíos, miren cómo lo amaba. Pero nunca faltan los otros, ¿verdad? Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? Bueno, veamos los dos aspectos. Algunos judíos interpretaron que el llanto de Jesús era una evidencia de su amor por Lázaro, pues especialmente ahora que había muerto. Pero ya hemos explicado por qué fue que lloró Jesús. Además, anoto, si lo iba a resucitar, porque iba a llorar, me explico, o sea, ya Jesús se sabía lo que venía, entonces él no lloró porque Lázaro se había muerto, porque se lo iba a traer de nuevo a la vida. Pero esto fue lo que entendieron los judíos que lo estaban viendo ahí. Ay, lloró de plano como quería a su amigo, ¿verdad? Ahora, los otros judíos, ¿verdad? Y no faltaron los judíos críticos, ¿verdad? Y cuando yo miro a estos judíos, me imagino hasta cómo somos nosotros en la sociedad, ¿verdad? Alguien hace algo y algunos le dan una interpretación benévola y nunca faltan los que dicen, no, ese no es así, que no sé qué, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana. Así que estos judíos críticos, ¿y por qué críticos? Porque ya saben que están diciendo, ah, y no pues que sanó un ciego, que le costaba sanar a Lázaro y para que no se muriera, ¿verdad? Y estos estaban con una actitud precisamente de incredulidad. Ahora estos judíos iban a quedar sorprendidos al ver que Jesús haría algo mucho más grande que sanar a un enfermo. ¿Y qué puede ser más grande que sanar a un enfermo? Bueno, el que resucite a un muerto, ¿verdad? Así que su postura, la postura de estos judíos, evidencia nuevamente la actitud hostil e incrédula hacia Jesús, que en general habían tenido un buen número de judíos hasta ese momento. La razón por la que Jesús se retira de Jerusalén, cuando lo vimos en el capítulo anterior, es porque los judíos están incrédulos, me explico, necios en su incredulidad. Y ahora que viene de regreso, nuevamente estamos viendo esta presencia de incredulidad, aunque hay unos que sí van a creer. Esta noche pues vamos a llegar hasta aquí, hasta este versículo, pero vamos a hacernos una pregunta para finalizar. ¿Ha pensado usted en su vida eterna? ¿Verdad? Porque los que hemos creído en Cristo, a la luz de lo que aprendimos hoy, pues número uno, no vamos a experimentar la muerte eterna y ciertamente sí vamos a morir físicamente, pero vamos a ser resucitados. La excepción será que Jesucristo venga antes y los que estemos vivos no vamos a anteceder a los que estaban durmiendo y serán resucitados. Pero sea por lo que sea, tarde o temprano lo más probable es que los que estamos hoy aquí algún día moriremos. Y digo, pensemos en nuestra vida eterna, porque eso le da un sentir a nuestra vida.
Y yo estoy seguro que si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿quién de ustedes se quiere morir? Lo más natural es que ninguno querramos eso. Sin embargo, nos va a tocar experimentarlo. Yo cuando hice esta pregunta me he recordado que situaciones de peligro he vivido a través de los años, pero quizás las más interesantes son en los aviones cuando esas cosas empiezan a moverse, ¿verdad? Y ponen el aviso de que hay que estar amarrado. Digo, ya va a venir el avionazo. Entonces digo, bueno, voy con el Señor. Me da pena por los que dejo, pero yo voy para con el Señor. Entonces, quizás, como le dijo a Marta, ¿verdad? Que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en él, desde ya, dije ahí, tiene vida eterna y no vamos a experimentar la muerte eterna porque tenemos vida eterna con Jesús. Así que pensando en esto, nos podemos ir a dormir tranquilamente. Que si no abrimos los ojos mañana es porque estamos disfrutando de la vida eterna con el Señor. Y si no, nos miraremos el domingo, el próximo lunes. Así que hasta aquí llegamos. Buenas noches. Concluimos el estudio de hoy reflexionando sobre el tema de la vida eterna para nosotros, el tema de la muerte. Decíamos, bueno, todos en algún momento vamos a morir. Sin embargo, tenemos la tranquilidad y la paz de que tenemos vida eterna desde el mismo momento que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Así como Marta expresó al Señor diciéndole que creía que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, pues desde ese momento ella tuvo vida eterna, nosotros también, y eso nos puede llevar a que vivamos nuestra vida actual viviéndola por y para el Señor. Y de todos modos, en el momento en que nos llame, sabemos que vamos a estar eternamente con Él. Nos vemos hasta el próximo estudio.